Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el informe de resultados correspondiente al periodo de enero-marzo 2017 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2017. Remítase dicho informe a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua un proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados. Siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores. Uno, de la senadora Sonia Mendoza Díaz, la que remite el informe de su visita a Veracruz el 23 de noviembre de 2016, en las que se le notificó a la familia del señor Gonzalo Rivas la decisión del Senado de la República de galardonarlo con la medalla Belisario Domínguez correspondiente a 2016. Una del senador Jorge Luis Lavalle Mauri, con la que remite los informes de sus participaciones en la reunión global de la red parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada el 12 de octubre de 2016 en París, Francia, y en la reunión de la red parlamentaria mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los días 2 y 13 de abril de 2016 en Tokio, Japón, y una del senador Jorge Arechiga Ávila, con la que remite el informe de su participación en la Cumbre Humanitaria Mundial que se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2016 en Turquía, Estambul. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Siguiente asunto. Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por el senador Patricio Martínez García, por la que hace referencia a un punto de acuerdo presentado el 8 de diciembre de 2016 en torno a la creación de una comisión especial que analice y revise los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Remítase a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Solicito a la Secretaría de Cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración de la Cámara de los Senadores. Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de mayo de 2017. Doy cuenta. Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos. Perdón, es que se me secó la garganta. De la Honorable Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2017. Servicios personales, 219,062,832 pesos. Materiales y suministros, 8,648,088 pesos. Ayudas y subsidios, 1,422,006 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 1,213,290 pesos. Perfecto, gracias. Total, 367,815,649 pesos. Ciudad de México, a 26 de abril del año 2017. Es todo, señor presidente. Gracias. Se encuentra a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación
económica si se aprueba el proyecto de presupuesto para el mes de mayo del 2017. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el presupuesto de la Cámara de los Senadores para el mes de mayo de 2017. Pasamos al siguiente asunto. Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado el informe de presupuesto ejercido en el mes de marzo del 2017. Doy cuenta. Presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores al mes de marzo del 2017. Servicios personales, 796,329,992 pesos. Materiales y suministros, 32,709,822 pesos. Servicios generales, 469,027,113 pesos. Ayudas y subsidios, 9,460,433 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 115,238,491 pesos. Inversión pública, 9,121,129 pesos. Total, 1,431,886,980 pesos. Ciudad de México, 26 de abril del año 2017. Es todo, señor presidente. Gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada del informe. Compañeros legisladores, informo a ustedes que esta mesa directiva ha suscrito el acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente. El proyecto se les entregó en la sesión de instalación del jueves 27 de abril. Esta versión se modificó para incorporar la adición que la Comisión Permanente aprobó en la sesión del 11 de mayo de 2016 y el nuevo texto lo tienen en sus escaños. El acuerdo también está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicitó a la Secretaría de lectura sus puntos resolutivos. ¿Cuál sería todo? Es el resolutivo nada más, ¿no? Son los numerales completos. Doy lectura a los resolutivos del acuerdo. Comisión Permanente. Los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicios constitucional de la 63ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto a los artículos 78, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, someten a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente acuerdo. Primero, el presente acuerdo parlamentario establece criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del orden del día, las reuniones de comisiones y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión durante el segundo receso del segundo año de ejercicios de la 63ª legislatura. De las sesiones. Segundo, la Comisión Permanente celebrará sus sesiones preferentemente los días miércoles de cada semana durante el segundo receso del segundo año de ejercicios de la 63ª legislatura. La presidencia de la mesa directiva, previo acuerdo de los representantes de los grupos parlamentarios, podrá convocar a sesiones en los días diferentes al señalado e incluso convocar de manera extraordinaria cuando exista un asunto superveniente. Tercero, para la participación de los legisladores de las sesiones se permitirá la sustitución indistinta entre titulares y sustitutos respectivos para el efecto de que pase
que el pase de lista, siempre y cuando sean estos y estén presentes en la misma Cámara de Diputados. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado será la encargada de recibir las notificaciones que hagan los grupos parlamentarios sobre las sustituciones a efecto de registrar su asistencia electrónica o, en su caso, integrar la lista de asistencia correspondiente. A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, una vez declarada abierta la sesión, el legislador que haya registrado electrónicamente su asistencia o realizado el pase de lista correspondiente no podrá ser sustituido. En caso de retirarse de la sesión, no se permitirá que otro legislador cubra su asistencia para efectos de quórum, votaciones o participaciones en los debates. Cuarto, las sesiones darán inicio a las 11 horas y tendrán una duración de hasta 4 horas, la cual podrá ser ampliada por acuerdo del Pleno, a propuesta de la presidencia de la Comisión Permanente. Los legisladores registrarán su asistencia a cada sesión a través del sistema electrónico. Si no es posible la operación del mismo, la Secretaría procederá al pase de lista o registro de firmas. El sistema electrónico se abrirá 90 minutos antes de la hora prevista para el inicio de la sesión y se cerrará 30 minutos después de iniciada. Si un legislador no registrara su asistencia a través del sistema electrónico, podrá hacerlo ante la Secretaría 30 minutos después de cerrado el mismo. La mesa directiva ordenará a los servicios parlamentarios la publicación en la Gaceta Electrónica de la lista de asistencia de los legisladores, una vez que se haya cerrado el registro de las comisiones. Quinto, las resoluciones de las comisiones se adoptarán por el voto de la mayoría de los legisladores presentes, conforme al acuerdo de la creación que al respecto apruebe el Pleno de la Comisión Permanente. Los dictámenes de las comisiones deberán entregarse con la firma de la mayoría de los legisladores que integran la comisión o de quienes hayan actuado en sustitución de los integrantes originalmente designados. Sexto, el respectivo grupo parlamentario deberá notificar oportunamente al presidente de la comisión que corresponda de la participación que tendrá él o los legisladores sustitutos en alguna de las comisiones de trabajo. La notificación deberá hacerse por cada reunión en que se pretenda la participación de un sustituto. La sustitución procederá cuando se compruebe la ausencia de la reunión del titular. Los legisladores sustitutos que se acrediten para participar tendrán voz y voto en los dictámenes, acuerdos y resoluciones que adopten las comisiones. El presidente de la comisión notificará a la mesa directiva de la comisión permanente las sustituciones que se realicen en una reunión. Una vez acreditada la participación de un sustituto, este no podrá ser reemplazado de otro legislador, incluido el electo como titular. Del orden de las sesiones. Gracias. Del orden de las sesiones. Para la integración del orden del día, se listarán en primer término los asuntos que las disposiciones legales establezcan como materia de la Comisión Permanente. Se podrán incluir otros siempre que en su registro se observen las disposiciones contenidas en este acuerdo. Octavo, en el orden del día de la sesión, los asuntos deberán listarse y agruparse conforme a los conceptos que correspondan, de acuerdo a la siguiente prelación. Número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Número 2, comunicaciones. Número 3, solicitudes de licencia. Número 4, iniciativas de ley o de decreto. Número 5, dictámenes. Número 6, proposiciones con punto de acuerdo. Número 7, solicitudes de excitativa. Número 8, agenda política. La prelación de los asuntos podrá modificarse por acuerdo del Pleno. Noveno, con la finalidad de ordenar el debate, los legisladores enviarán solicitudes de asuntos para incluir en el orden del día a la oficina del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, a más tardar a las 15 horas del día anterior de la sesión en que se pretenda registrar. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado elaborará un proyecto de orden del día que se enviará a los integrantes de la mesa directiva y a los representantes de grupos parlamentarios a las 21 horas del día anterior de la sesión para su revisión y observaciones. Décimo, la mesa directiva se reunirá a las 9 horas del día de la sesión con objeto de acordar el orden del día de la sesión que corresponda. Las reuniones serán privadas, podrán asistir los funcionarios de ambas cámaras del Congreso que autorice la mesa directiva. Décimo primero, previo consenso de los grupos parlamentarios, la mesa directiva podrá registrar asuntos el mismo día de la sesión antes de su inicio. Una vez iniciada la sesión, podrán incluirse otros asuntos, siempre que no exista objeción de parte de algún grupo parlamentario y sea autorizado por el Pleno de la Asamblea. Solo los proponentes o el correspondiente grupo parlamentario podrán solicitar por escrito el retiro de un asunto previamente registrado en el orden del día. De las iniciativas, 12º, todas las iniciativas se recibirán y deberán publicarse previamente en la Gaceta de la Comisión Permanente. Serán presentadas o leídas en tribuna por su autor o por quien las presente en su nombre. En caso de no ser miembro de la Comisión Permanente o encontrarse ausente de la sesión, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, se distribuirán e insertarán en el diario de los debates y serán turnadas a comisiones de la Cámara correspondiente. No se concederá la palabra a ningún otro orador para referirse a la iniciativa presentada, salvo lo dispuesto en el artículo 24 del presente acuerdo. En cada sesión se presentará en tribuna un máximo de 3 iniciativas asignadas equitativamente a cada uno de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, se distribuirán equitativamente 3 iniciativas por sesión entre los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, de Morena, de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza y de Encuentro Social para su presentación en tribuna. Las iniciativas que no se presenten en tribuna serán turnadas en la misma sesión en que fueron listadas, pudiendo registrarse hasta para una sesión más. Transcurrida esta, se turnarán a comisiones de la Cámara correspondiente. De las proposiciones con punto de acuerdo. 13º. En cada sesión podrán registrarse todas las proposiciones con punto de acuerdo que interesen a los legisladores, las cuales se publicarán y turnarán a comisiones. Solamente podrán presentarse en tribuna aquellas que cuenten con el apoyo del respectivo grupo parlamentario. Para la comprobación de la existencia del apoyo del grupo parlamentario, la proposición deberá entregarse a la presidencia de la mesa directiva de la Comisión Permanente el día previo a la sesión, firmada en original por el proponente y por su representante de grupo parlamentario. El número máximo de proposiciones con el apoyo del grupo parlamentario que se escribirán en el orden de día de una sesión para su presentación en tribuna será bajo la siguiente distribución. Grupo parlamentario PRI, número máximo de proposiciones 3. Grupo parlamentario del PAN, número máximo de proposiciones 2. Grupo parlamentario del PRD, número máximo de proposiciones 2. La presentación de proposiciones se abordará en orden decreciente por los integrantes de los grupos parlamentarios. Asimismo, se distribuirán equitativamente 3 proposiciones por sesión
para su presentación en tribuna entre los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, de Morena, de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza y de Encuentro Social. Los grupos parlamentarios deberán indicar el día anterior a la sesión los temas de los puntos de acuerdo que presentarán en tribuna. En el caso de los que tienen derecho a más de una proposición, podrán modificar hasta uno de los puntos a presentar por causas supervinientes, justificadas ante la mesa directiva en su reunión matutina previa a cada sesión. Las proposiciones que cuenten con el apoyo del grupo parlamentario y que no alcancen a ser presentadas en tribuna podrán registrarse hasta para una sesión más. Transcurrida esta, se tornarán a comisiones. 14. Las proposiciones que no reúnan el apoyo del grupo parlamentario se registrarán en el orden del día, se publicarán en la Gaceta de la Comisión Permanente y la Presidencia les asignará el turno a las comisiones que corresponda en la misma sesión en que se publiquen. Dichas proposiciones no podrán registrarse para una sesión posterior. Las proposiciones que reúnan el apoyo del grupo parlamentario y sean consideradas por el Pleno de urgente resolución mediante el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Comisión Permanente, se pondrán a discusión de inmediato en los términos de la decisión entregada para su registro y publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente. 15. El tiempo máximo para la presentación de proposiciones en tribuna será de 5 minutos. No se concederá la palabra a ningún otro orador para referirse a la proposición presentada, salvo lo que determine la Asamblea, en cumplimiento de lo dispuesto al artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Las discusiones que se autoricen podrán tener hasta 2 oradores en pro y 2 en contra, hasta por 5 minutos. Agotadas las intervenciones, se procederá a la votación respectiva. El número de oradores podrá incrementarse si el Pleno autoriza prolongar la discusión. Bastando la intervención de un orador en pro y otro en contra, y al agotarse su intervención, el presidente ordenará preguntar al Pleno si el asunto se considera suficientemente discutido. 16. Los grupos parlamentarios determinarán qué proposiciones podrán presentarse para consultar si el Pleno las considera de urgente resolución, sin que excedan de 4 en cada sesión. De las proposiciones inscritas, cada grupo parlamentario podrá solicitar hasta un asunto para ser discutido de manera urgente. De la agenda política, 17. La agenda política es el apartado del orden del día en el que se inscriben los asuntos referidos a los temas que interesan a los grupos parlamentarios sobre los sucesos nacionales e internacionales. Los temas de la agenda política son exclusivamente para deliberación y en ellos no se permite la presentación de proposiciones que ameriten algún trámite o que deban ser votados por la Asamblea. Se procurará destinar cuando menos 1 hora de cada sesión para discutir los temas de agenda política. Decimoctavo. En el orden del día solo se inscribirá un máximo de 3 temas de agenda política por sesión. El orden de la presentación de los temas estará a lo que acuerden los grupos parlamentarios. Para la presentación y discusión de los temas de la agenda política, la mesa directiva procurará la equidad y pluralidad de la participación de todos los grupos parlamentarios. El registro de los temas solo tendrá vigencia para la sesión en la que se encuentren inscritos en el orden del día. 19. El grupo parlamentario que haya inscrito el tema de la agenda política iniciará el debate y tendrá hasta 5 minutos en tribuna para su presentación. Las intervenciones que continúen ocurrirán en el orden progresivo por grupo parlamentario. Tendrán un tiempo máximo de 3 minutos y se ajustarán a lo que acuerden los grupos parlamentarios. Una vez finalizada una ronda de oradores correspondiente a los grupos parlamentarios, se concederá la palabra para rectificación de hechos hasta por 3 minutos a un máximo de 2 oradores. De la discusión de los dictámenes. 20. Los dictámenes que propongan proyectos de decreto deberán someterse a 2 lecturas en sesiones sucesivas.
Este requisito podrá dispensarse por acuerdo del Pleno. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo se inscribirán en el orden del día para su discusión inmediata. 21º. Para la discusión de un dictamen podrá hacer uso de la palabra un legislador integrante de la comisión correspondiente para fundamentar el proyecto hasta por un máximo de 5 minutos. Se integrará una lista de hasta 3 oradores en contra y 3 en pro, iniciando por lo que están en contra. El número de oradores podrá incrementarse si el Pleno autoriza prolongar la discusión, bastando la intervención de un orador en contra y otro a favor para que el presidente ordene preguntar al Pleno si el asunto se considera suficientemente discutido. Todas estas intervenciones tendrán una duración de hasta 5 minutos cada una. 22º. Las demás reglas para la discusión de los dictámenes serán las que señalen el reglamento para el gobierno interior del Congreso General y el presente acuerdo. La mesa directiva de la Comisión Permanente, con acuerdo de los representantes de los grupos parlamentarios, podrá establecer formatos especiales para la discusión cuando el asunto así lo amerite. De las reglas para la discusión, 23º. Las discusiones se tendrán por iniciadas cuando se someta un asunto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente. También cuando se aborden los temas de la agenda política inscritos en el orden del día de la sesión que corresponda. 24º. El presidente podrá conceder la palabra a legisladores distintos a los que presenten iniciativas o proposiciones para referirse a las mismas, solo en los casos en que la Asamblea autorice la dispensa de trámites por considerar el asunto de urgente resolución. De presentarse un asunto que la Asamblea califique de urgente resolución, con apego a lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General, podrá someterse a discusión y votación de inmediato después de su presentación sin que sea turnado a comisiones. 25º. En el uso de la palabra, un orador podrá ser interrumpido por el presidente ante una pregunta relacionada con su intervención que le haga otro legislador siempre que el orador y presidente la autoricen. En su caso, la pregunta y la respuesta tendrán una duración máxima de 3 minutos cada una. Quedan prohibidas las discusiones en forma de diálogo. 26º. Las alusiones personales solo se identificarán cuando el orador en tribuna mencione de manera nominal o de modo que no quede duda a otro legislador. No se consideran alusiones personales las referentes a grupos parlamentarios, partidos políticos o a personas morales. Tampoco podrá invocarse el derecho de intervenir por alusiones personales cuando el aludido pertenezca al mismo grupo parlamentario que el orador. La respuesta a las alusiones personales no dará motivo a una contrarréplica por parte del aludido. 27º. En caso de que durante la discusión algún legislador solicite el uso de la palabra para rectificación de hechos, su participación se dará al finalizar la discusión después de que concluya el turno de todos los oradores inscritos previamente en la lista de oradores. Solo se permitirá el uso de la palabra a un máximo de 2 oradores para rectificación de hechos. El tiempo máximo a cada uno de los oradores será de 3 minutos.
28º. En los asuntos de carácter informativo no procederá el uso de la palabra por parte de algún legislador para su presentación en tribuna. Tampoco procederá discusión o intervención alusiva. De las publicaciones de los asuntos, 29º. Para la información previa, la publicación y difusión de los asuntos que se abordarán en cada sesión, se crea la Gaceta de la Comisión Permanente, que funciona durante el segundo receso de cada año de ejercicio legislativo, la cual estará alojada en la página electrónica del Senado. 30º. La Gaceta de la Comisión Permanente contendrá: 1. El orden del día de las sesiones plenarias. 2. Los acuerdos que tome la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 3. Las convocatorias y el orden del día de las reuniones de las comisiones de la Comisión Permanente, cuando éstas así lo soliciten. 4. Las actas de las sesiones públicas y de las comisiones en su caso. 5. Las iniciativas de ley o decreto que se presentarán en la Comisión Permanente. 6. Los dictámenes de las comisiones. 7. Las comisiones oficiales dirigidas a la comisión, las comunicaciones oficiales dirigidas a la Comisión Permanente. 8. Las proposiciones y acuerdos de la mesa directiva. 9. Las proposiciones de los grupos parlamentarios y de los legisladores. 10. Las comunicaciones y resoluciones que en representación de las cámaras del Congreso de la Unión asistan a reuniones diplomáticas parlamentarias. Y 12. Los documentos que disponga la mesa directiva. 31. Los asuntos que no se publiquen previamente en la Gaceta de la Comisión Permanente no se incluirán en el orden del día de la sesión, salvo acuerdo de la mesa directiva para autorizar la inclusión. Quedan dispensados de la obligación de publicarse en la Gaceta de la Comisión Permanente los asuntos que se sugieren en el apartado de agenda política en el orden del día. 32. La Gaceta de la Comisión Permanente se publicará todos los días en que sesione la Comisión Permanente y que así lo acuerde la mesa directiva. 33. Independientemente de la publicación en la Gaceta de la Comisión Permanente, la mesa directiva podrá acordar la incorporación de puntos adicionales o el retiro o modificación de algunos de los publicados, en lo que se refiere al orden del día en los términos del artículo 11º de este acuerdo. 34. Los criterios a los que deberán ajustarse los legisladores de las comisiones, los grupos parlamentarios y en general todos los órganos de la Comisión Permanente para la publicación de los documentos de la Gaceta de la Comisión Permanente son los siguientes. 1. Los documentos que se envíen para la publicación de la Gaceta de la Comisión Permanente se entregarán a la presidencia de la mesa directiva en formato digital. 2. Las iniciativas de ley o decreto, los dictámenes de comisiones, las comunicaciones de los legisladores y los puntos de acuerdo y propuestas que pretendan presentarse en la sesión deberán enviarse al menos el día anterior de la sesión. Deberá remitirse también una copia impresa con firma autógrafa. 3. Los dictámenes de comisiones deberán enviarse al menos el día anterior de la sesión en que se discutirán. 4. Las convocatorias y el orden del día de las sesiones de comisiones deberán enviarse al menos 2 días antes de la reunión. 5.
Las actas y acuerdos de las comisiones deberán enviarse al menos 2 días antes de la fecha de la publicación en la Gaceta de la Comisión Permanente. 35. La publicación impresa de la Gaceta de la Comisión Permanente y la que aparezca en medios electrónicos tendrá solo propósitos informativos, por lo que su contenido concederá de valor probatorio y no generará consecuencias jurídicas. Al finalizar el segundo receso del año de ejercicio de la 63ª legislatura, concluirá la función de la Gaceta de la Comisión Permanente y la información en esta contenida quedará registrada en la página del Senado. Del procedimiento para el escrutinio y declaración de reforma constitucional. 36. El procedimiento para que la Comisión Permanente emita declaratoria de reforma constitucional se realizará de la siguiente manera. 1. La mesa directiva de la Comisión Permanente recibirá de cada legislatura estatal los votos del proyecto de reformas constitucionales. Si durante el receso de las mesas directivas de las cámaras reciben comunicaciones sobre la determinación de legislaturas locales sobre proyectos de decreto de reformas y adiciones constitucionales, lo comunicarán a la mesa directiva de la Comisión Permanente. 2. A partir de la recepción de la mayoría de los votos aprobados, la declaratoria de reforma constitucional se ordenará para la inscripción en el orden del día de la sesión más próxima. 3. En sesión plenaria, el secretario de la mesa directiva realizará el escrutinio correspondiente e informará al Pleno el resultado del mismo. 4. El presidente formulará la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas constitucionales y los asistentes en el salón de sesiones deberán permanecer de pie. 5. El presidente y un secretario autorizarán con sus firmas el decreto respectivo, el cual se remitirá al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los votos que se reciban con posterioridad a la declaratoria de aprobación se remitirán a su expediente para constancia de lo resuelto de la legislatura de que se trate. Si hubiese interés de los grupos parlamentarios para referirse a la declaratoria de aprobación, lo informarán a la mesa directiva para que, si lo considera procedente, organice el orden y duración de las intervenciones respectivas. Del control de acceso al salón de sesiones. 37. Solo se permitirá el acceso al salón de sesiones a personal debidamente acreditado por la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado. El personal auxiliar estará durante toda la sesión dispuesto para asistir y atender las peticiones de los legisladores y se ubicará en áreas que no obstruyan el paso a la visibilidad de la sesión ni perturben el orden. Toda persona presente en el salón de sesiones se ubicará en el lugar que se le asigne y mantendrá el orden y respeto que corresponda. 38. Para apoyar el trabajo de los legisladores en el interior del recinto, cada grupo parlamentario podrá contar con un número de auxiliares que por consenso acuerden sus representantes, quienes serán debidamente acreditados por la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la República. Del orden de las sesiones. 39. A fin de mantener el orden, solo se permitirá el acceso al recinto o al salón de sesiones a personas debidamente acreditadas.
no se autoriza la aportación de pancartas u objetos que puedan afectar los trabajos parlamentarios. Tampoco se permitirá el acceso de personas con el rostro cubierto o que, a juicio de la mesa directiva, por número o circunstancia, puedan obstruir el adecuado desarrollo de la sesión. La mesa directiva tendrá facultades para adoptar y ordenar las medidas que sean necesarias para mantener el respeto y el orden, además de la seguridad dentro del recinto, de la transparencia, acceso a la información y protección de datos. Cuadragésimo. En materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de los datos personales, las actividades que realiza la Comisión Permanente se rigen por la legislación en la materia expedida por el Congreso de la Unión y demás ordenamientos legales, reglamentarios y disposiciones normativas aplicables. La Comisión Permanente, como órgano del Congreso de la Unión, durante el segundo receso de cada año legislativo, con el apoyo de los servidores públicos correspondientes del Senado de la República, cumplirá con las obligaciones previstas en el marco normativo a que se refiere el párrafo anterior en las materias señaladas. De los servicios parlamentarios, administrativos y técnicos. 41º, los legisladores recibirán apoyo de los servicios parlamentarios, administrativos y técnicos de la Cámara de Senadores durante el segundo receso del segundo año de la 63ª legislatura, dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 3 días del mes de mayo de el 2017. Mesa directiva: presidente, senador Pablo Escudero Morales. Vicepresidenta, diputada Gloria Imelda Félix Niebla. Vicepresidenta, diputada Carla Karina Osuna Carranco. Secretaria, la de la Voz, María del Carmen Pinete Vargas. Secretaria, senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Secretario, senador Isidro Pedraza Chávez. Y secretario, senador David Monreal Ávila. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, muy amable. Se encuentra a discusión. Si nadie quisiera hacer uso de la palabra, le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de hacerlo levantando la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo para normar las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente. Se instruye a la Secretaría publicar el acuerdo en el portal electrónico de manera permanente. En el apartado de iniciativa se concede el uso de la palabra a la senadora Diva Damira Gastelum Bajo para presentar a nombre propio de diversos senadores un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muchas gracias, presidente. Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Esta propuesta se adiciona una fracción 10 al artículo 2, se adiciona a la fracción 8, recorriéndose las subsecuentes en su orden al artículo 8, se reforma la fracción 1 y 3 del artículo 3 y el párrafo primero del artículo 10, el artículo 15, el primero y segundo párrafo, también del artículo 38, el artículo 39
y se reforma la fracción 6 y 8 del artículo 41 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y la propuesta, en resumen, es como sigue. En México, el derecho a la información es fundamental y se encuentra debidamente establecido en el artículo 6, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes saben que el 4 de mayo del 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero esta ley, que es novedosa, es una ley multicitada que ha dado mucho de qué hablar, es un marco jurídico innovador, importante, porque el tema que encierra es muy importante, como es la transparencia y el acceso a la información en nuestro país. Pero cuando revisamos cada uno de los capítulos que tienen que ver con esta ley, encontramos que no tiene una real perspectiva de género. No hay una definición como tal, pero tampoco, lo más interesante, que no es la única ley, no tiene un lenguaje incluyente, y es necesario que podamos poner, alinear, homologar esta legislación también como se requiere a partir de una reforma tan importante en 2011 que tiene que ver con los derechos humanos y todas las reformas que tienen que ver con la participación igualitaria en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto incluir la perspectiva de género y el lenguaje incluyente dentro de esta ley. El derecho a la información se ha concebido en los últimos tiempos como un derecho fundamental, reconocido sobre todo en los ordenamientos internacionales como uno de los derechos humanos más importantes al que se puede recurrir. Suecia encaró el desafío de la modernización de su gobierno en la última etapa del 2019 y lo hizo colocando el criterio básico de la transparencia, pero incluía de manera transversal lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Por eso, en resumen, estamos proponiendo una reforma que tenga que ver con un lenguaje incluyente y sobre tener a salvo los derechos a la transparencia, a la información que las mujeres también nos deben, en una legislación más adecuada, una legislación moderna, novedosa, como es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Diva Adamira Gastelum. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 512A y 512B de la Ley Federal del Trabajo. Con su venia, presidente, señoras y señores legisladores, en Acción Nacional sabemos que el trabajo es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Estamos convencidos de que la política laboral en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las y los trabajadores. La salud de las personas es un aspecto fundamental para una vida productiva y cualitativa. Y para que el Estado pueda responder adecuadamente a las necesidades de salud de los mexicanos, debe considerar los múltiples ambientes en los que se despliega la actividad humana, como los centros de trabajo. Factores de riesgo como el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras o el estrés pueden provocar enfermedades ocupacionales y agravar otros problemas de salud del trabajador. Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social son contundentes. Entre 2008 y 2016, los trabajadores que enfermaron por cuestiones laborales aumentaron en 23%. Esta situación pone de relieve la necesidad de llevar a cabo acciones continuas para crear y reforzar una cultura nacional de prevención en seguridad y salud en el trabajo.
Entre las instancias responsables de atender la salud de las y los trabajadores mexicanos se encuentran la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud y las comisiones consultivas estatales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Dicha ley señala que las comisiones se integrarán por representantes de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Gobernación, de la Semarnat, del IMSS, así como organizaciones de trabajadores y patrones designadas. Y en el caso de las estatales también participa el titular del Ejecutivo. En el PAN creemos que para poder mejorar la salud y la seguridad en el trabajo es necesaria una mayor vinculación y cooperación entre poderes. En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objeto incluir a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud del Congreso de la Unión dentro de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, propone modificar la ley para que a nivel estatal también los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud o sus homólogos en los poderes legislativos de las entidades formen parte de las comisiones consultivas estatales en esta materia. De esta forma, se propone agregar al 512A y al 512B lo siguiente: a las sesiones de Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo serán invitados permanentes previa convocatoria los presidentes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Salud de las cámaras de diputados y de senadores del Honorable Congreso de la Unión, quienes tendrán voz pero sin voto para opinar sobre los temas que se aborden. De igual manera, en las comisiones consultivas estatales de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Poder Legislativo a nivel federal y estatal debe asumir a cabalidad su responsabilidad en el cumplimiento del derecho a la salud. Con los cambios propuestos en esta iniciativa, podremos fortalecer la cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo en favor de la salud y los trabajadores mexicanos. Y de igual manera, opinar sobre la política laboral en materia de salud en México. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tengo registrado al diputado Zambrano. Diputado, pero ya tenemos el acuerdo de comisiones. ¿Me permite votarlo y luego le doy el uso de la palabra? Gracias. Le pido a la Secretaría de lectura, por favor, al acuerdo por el que se integran las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. Acuerdo por el que se integran las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. La mesa directiva de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y considerando que la Comisión Permanente requiere de la conformación de comisiones de trabajo que contribuyan a la adecuada atención de los asuntos que corresponde conocer y resolver a este órgano, que la integración de las comisiones debe reflejar la proporcionalidad de los grupos parlamentarios que participan en la Comisión Permanente, que es necesario adoptar medidas novedosas que garanticen la asistencia de legisladores a las reuniones de comisiones y conformar el quórum que permita que sus resoluciones y acuerdos tengan el carácter de validez que les dará la presencia de la mayoría de sus integrantes, que es pertinente propiciar la participación equitativa y equilibrada de los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios que concurren en la Comisión Permanente, que las medidas que se adopten deben cuidar que se respete la proporcionalidad de la representación de los grupos parlamentarios, que la naturaleza de los asuntos que son competencia de la Comisión Permanente tienen que ver con las diversas esferas de la actividad pública y que esta mesa directiva se encuentra facultada para proponer la conformación de las comisiones y sus directivas, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Único, se proponen para ocupar las directivas y para integrar las correspondientes comisiones de trabajo de la Comisión Permanente durante el presente receso a los siguientes ciudadanos legisladores. Primera comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Presidenta, senadora Graciela Ortiz González del PRI. Secretario, diputado Federico Dorin Casar del PAN. Esto no lo digo. Secretario, diputado Edgar Romo García. Secretario, diputado José de Jesús Zambrano Grijalva. Integrantes, senador Miguel Romo Medina.
diputada Marta Hilda González Calderón, diputado Armando Luna Canales, diputada Alma Carolina Vigiano Austria, diputado Javier Antonio Niebla Vega, diputado senador Fernando Herrera Ávila, senadora María del Pilar Ortega Martínez, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, diputada Lía Limón García, senador David Monreal Ávila, diputado Alejandro González Murillo. Segunda comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Presidenta, diputada Marisela Contreras Julián. Secretaria, senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Secretaria, senadora Laura Rojas Hernández. Secretario, diputada Hortensia Aragón Castillo. Integrantes, senadora María Verónica Martínez Espinosa. Diputado Yasmine Bugarín Martínez, esta es diputada, ¿no? Senadora Lisbeth Hernández Lecona, diputada Gloria Imelda Félix Niebla, diputado Benjamín Medrano Quesada, senador Jesús Casillas Romero, senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, diputada Claudia Sánchez Juárez, diputada Sofía González Torres, senador Benjamín Robles Montoya, diputada Karina Sánchez Ruiz. Tercera comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. Presidente, senador Ernesto Cordero Arroyo. Secretario, senador Marco Antonio Olvera Acevedo. Secretaria, diputada Minerva Hernández Ramos. Secretario o secretaria, senadora Dolores Padierna Luna. Integrantes, senadora María Verónica Martínez Espinosa. Diputada Yérico Abramó Mazo. Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, diputado José Hugo Cabrera Ruiz, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputada María del Carmen Pinete Vargas, diputada Luz Argelia Pañagua Figueroa, diputado Miguel Ángel Salín Ale, senador Fernando Mayans Canaval, senador Carlos Alberto Puente Salas, diputado Emilio Salazar Farías, diputada Rocío Nale García, senador David Monreal Ávila. Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 3 días del mes de mayo de 2017. ¿Es cuánto, señor Muchas presidente? gracias. Se encuentra a discusión. Si nadie quisiera hacer uso de la palabra, le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo por el que se integran las comisiones de trabajo de esta permanente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén, gracias, quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo de comisiones. Y ahora sí le damos la palabra al diputado Jesús Zambrano Grijalva para que presente la iniciativa con modificación al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. La iniciativa que presentó la senadora Diva Gastelum es turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores, y la de la diputada Luz Argelia Paniagua, que propone reformas a la Ley Federal del Trabajo, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de los Diputados. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La presente iniciativa tiene como propósito reformar la Ley General de Partidos Políticos para limitar el gasto grotesco e indigno que estamos viendo por parte del gobierno federal y su partido en los procesos electorales locales de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz, y al mismo tiempo pretende limitar el gasto de dinero público en los procesos federales del 2018. El grupo parlamentario del PRD rechaza y condena el manejo faccioso de los procesos electorales por parte del gobierno que está llevando a cabo en estas 4 entidades. Urge recobrar el decoro republicano en el desarrollo de los comicios en nuestro país, y solo podremos hacerlo si combatimos de fondo y de raíz la corrupción electoral.
La corrupción electoral, está corroyendo las bases de la confianza en nuestros comicios. Se regalan despensas y se manipulan programas sociales con fines partidistas. Se amenaza a los beneficiarios de estos programas con el cuento de que si no votan por el PRI, se les quitarán, como ya está sucediendo en algunos estados de la República. La gente vive atemorizada no solamente por la delincuencia común, sino que ahora también por la delincuencia electoral que está desatada en estas entidades. ¿Cómo se puede hablar de libertad de sufragio cuando el gobierno federal y los gobernadores de estas entidades están metidos a fondo para apoyar a los candidatos de su partido, desviando recursos y condicionando apoyos sociales con la maquinaria electoral a todo lo que da, como en los viejos tiempos del partido de Estado? El PRD ha estado impulsando en las cámaras legislativas un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas para que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, para que nuestros procesos electorales sean austeros, para que se controle el gasto electoral, que se respeten los topes de gastos de campañas y que se destierre la corrupción electoral que nos impone la vieja cultura política. Pero los partidos que hacen mayoría, principalmente el PRI y sus aliados, han frenado una y otra vez las propuestas de reducción del financiamiento público a partidos y de los topes de gasto electoral. Lo hicieron recientemente, apenas el pasado 28 de abril, en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, sabiendo que este mes de mayo que ha empezado a correr es el último plazo para este tipo de reformas en materia electoral. Tenemos obligatoriamente que desterrar la corrupción electoral. Esto no es cosa menor. Cuando el dinero impone el triunfo de un candidato, lo condena a él y a su partido a una gestión corrupta e incluso a veces criminal. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Los candidatos que llegan al poder, pues, llegan llenos de compromisos con el gobernador que los apoyó, con empresarios abusivos o con la delincuencia organizada, y tienen que gobernar para ellos y darle en consecuencia la espalda a la gente que es la que debiera elegirlos. Este poder corruptor del dinero también lo vimos claramente con los miles de pesos recientemente que aceptó y que dice que luego regresó la señora Eva Cadena Sandoval, diputada local de Morena, quien sigue, por cierto, evadiendo a la FEPADE, o cuando se descuenta de su salario a los trabajadores del municipio de Texcoco para fines políticos, como lo hizo la ahora candidata de Morena al gobierno del Estado de México. No puede pregonarse por todos lados la llamada honestidad valiente y ser oscuridad de la casa. El gobierno de Peña Nieto, por su parte, debe sacar las manos de los procesos electorales actuales, dejar de estar inflando artificialmente el gasto público en los estados de México, Coahuila y Nayarit, porque no le va a dar resultado. Además, debe dejar de defender a cualquier precio a gobiernos fallidos de su partido, como el de Nayarit, claramente vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico, como el de Coahuila, en donde se protege la impunidad de la familia Moreira, o del Estado de México, en donde los delincuentes le han impuesto a sus habitantes los peores escenarios de violencia e inseguridad de los últimos tiempos. Por ello estamos convencidos de que solo promoviendo una verdadera austeridad entre los partidos políticos podremos avanzar en la construcción también de una verdadera democracia. Ese es el propósito de la presente iniciativa para reformar la Ley General de Organizaciones Políticas en su artículo 28. Es una decisión urgente. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Jesús Zambrano Grijalva. Túnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados. Se concede ahora el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con el permiso, presidente, en los últimos años se ha configurado una concepción del sistema de justicia mexicano. Son diversas las materias en las que la oralidad predomina en los procesos a fin de garantizar una justicia pronta y expedita. Y es prudente apuntar que este sentido se originó en un contexto protagonizado por la débil credibilidad de los órganos encargados de realizar las tareas de procuración e impartición de justicia. La seguridad jurídica solo figuraba para unos cuantos y bajo ciertas condiciones. Desde que ha sido implantado el nuevo sistema de impartición de justicia en materia penal, existen diversos puntos de vista que se contraponen. No obstante, es una realidad que ya está operando y que las deficiencias deben de subsanarse de forma oportuna mientras transita hacia su consolidación. El nuevo paradigma del sistema acusatorio se ha basado principalmente en la oralidad, así como en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación a que se refiere la Constitución Federal. Asimismo, como producto de la conocida reforma constitucional que tuvo lugar en el 2008, indudablemente se reconoce la importancia que tiene la participación de la víctima u ofendido del delito a través del establecimiento de sus derechos en el proceso penal, logrando así un equilibrio entre las partes. Dicho esto, cabe precisar que una parte medular de esta reforma fue la reestructuración del artículo 20 constitucional, el cual fue dividido en 3 apartados. Para efectos de la presente iniciativa, el tercero resulta el más importante debido a que establece los derechos de la víctima y del ofendido. En primer lugar, respecto a la víctima, es oportuno concebirla en el mismo sentido que lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, el que considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva del sujeto activo. Bajo esta idea, como es lógico, la víctima es una parte elemental para la norma del desarrollo del proceso penal en los casos concretos en que pueda serlo. Por otro lado, es indispensable que se tome en cuenta la existencia del ofendido del delito, el cual el código citado con antelación considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Por ejemplo, en un caso en que la víctima fuera privada de la vida como consecuencia del delito o bien no puede ejercer personalmente sus derechos, la norma considera ofendidos por prelación desde la o el cónyuge y los parientes en ambas líneas, sin limitación, hasta cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. Se dice que el ofendido, dentro de ciertos límites, también es tema en el proceso, pues entra a la escena del enjuiciamiento y es referencia para otros propósitos como la ponderación de la gravedad del delito y la definición de la pena individualizada, motivo por el cual también es fundamental su intervención y por ende el reconocimiento y respeto íntegro de sus derechos. Pese a la diferencia conceptual que hay entre ambos, es una realidad que constitucionalmente se les trata por igual, tal y como se desprende en el artículo 20 en el apartado C de la Constitución Federal. Dentro de los derechos contenidos en el precepto, destaca uno de los más importantes en su primer fracción, el de recibir asesoría jurídica. Complementando el mandato constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 109, fracción séptima, el derecho de la víctima u ofendido a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento. Tal como se desprende de ambos ordenamientos, la víctima y el ofendido tienen derecho a ser asesorados jurídicamente
supuesto que obedece al principio de igualdad, toda vez que en el proceso penal el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues se le debe conceder iguales condiciones procesales, de manera que ninguno puede ni debe quedar en estado de indefensión. La figura del asesor jurídico es producto de la reforma constitucional mencionada y su participación también resulta relevante en razón de fungir como representante de los intereses de la víctima o del ofendido en su caso. Conforme al código adjetivo, su intervención será para orientar, asesorar e intervenir legalmente en el procedimiento penal. Bajo esta premisa, se infiere que su actuar debe desarrollarse en condiciones óptimas de igualdad procesal. Con todo lo anterior, se justifica la necesidad de subsanar algunas cuestiones de este procedimiento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador David Monreal Ávila. Túrnense a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de los Senadores. Se concede ahora el uso de la tribuna a la diputada Norma Rocío Nalé García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la ley para prevenir el desperdicio de alimentos. Con su permiso, presidente, señoras y señores legisladores, esta iniciativa de ley es para prevenir el desperdicio de alimentos en contexto con una ley que ya se propuso en muchas partes del mundo. En México, 23 personas mueren diariamente por falta de alimentos y más de 27 millones de personas padecen hambre, de acuerdo con los reportes de Coneval y del INEGI. Sin embargo, diariamente supermercados, restaurantes, hoteles y diversos establecimientos tiran cantidad de comida en buen estado. Vivimos en un país que padece al mismo tiempo hambre y despilfarro de alimentos. La Secretaría de Desarrollo Social reconoce que anualmente se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos. Casi la mitad de estos son frutas y verduras, un 46%. Los cereales representan un 29% y los productos de origen animal, cárnicos, lácteos y pescados, el 25%. Con la finalidad de prevenir el desperdicio de alimentos, desde hace un año presenté una iniciativa de ley que tiene como propósito movilizar a la sociedad para disminuir el hambre de millones de mexicanos. La Cámara de Diputados la tiene congelada, la retiramos y hoy la estamos presentando nuevamente. Durante este año, organismos internacionales, gobiernos nacionales, estatales y organizaciones no gubernamentales impulsaron diversas iniciativas para lograr mayor conciencia sobre el desperdicio de alimentos. En febrero del 2016, Francia aprobó una ley que prohíbe tirar o destruir alimentos en buen estado y sanciona con multa a los supermercados por hacerlo. 6 meses después, Italia fue el segundo país de Europa en legislar contra el desperdicio de alimentos. A diferencia de Francia, la ley italiana no penaliza con multas, sino que incentiva a las empresas que quieran donar reduciendo sus impuestos. En América Latina se legisló para evitar el desperdicio de alimentos y fomentar su donación en Perú, Argentina, Colombia y Panamá. La FAO continuó con su iniciativa Salvemos la Comida, con el objetivo de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en todos los países, porque considera que en el mundo se produce comida suficiente para erradicar el hambre y si se lograran recuperar la mitad de los productos desperdiciados, sería posible alimentar a toda la población del planeta. Asimismo, el movimiento africano, integrado por activistas que luchan contra la pobreza y se oponen al desperdicio de comida y al consumismo innecesario, amplió su influencia y sus propuestas lograron presencia en los medios de comunicación masiva. Una solución al desperdicio de alimentos consiste en donarlos a bancos de alimentos o comedores públicos, alimentos que estén en buen estado. Los bancos de alimentos recolectan y distribuyen alimentos que ya no son comercializables, pero que pueden consumirse
y los envían a instituciones de asistencia social y comunidades marginadas. Importantes empresas locales y transnacionales apoyan a los bancos de alimentos. Sin embargo, un gran número de empresas no donan porque consideran que podría perjudicar sus ventas, a pesar de que la ley del impuesto sobre la renta y en el Código Fiscal de la Federación establece beneficios fiscales a quienes donen bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación. Con la finalidad de crear conciencia, prevenir y reducir el despilfarro, así como fomentar la donación a la población más desprotegida, nuevamente presento la iniciativa para prevenir el desperdicio de alimentos. La iniciativa se inscribe dentro del gran movimiento mundial que lucha en contra del despilfarro de los alimentos. Su propósito es influir en la mentalidad de la gente con la finalidad de promover prácticas de consumo responsable. No intenta repartir a los pobres la comida que les sobra, sino busca la movilización de la sociedad con el propósito de disminuir la pobreza alimentaria y el hambre que padecen millones de mexicanos. Esta iniciativa propone que los supermercados adopten medidas para disminuir el desperdicio de alimentos, donando los productos que aún pueden ser consumidos y que no se vendan por la cercanía de su fecha de caducidad o bien porque se haya rebasado la fecha, pero que estén en buen estado. Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano deben ser donados para la alimentación animal, la fabricación de abonos agrícolas o de combustibles biodegradables. Enfrentar el desperdicio de alimentos nos ayudará a construir un futuro sustentable, terminar con el hambre y la desnutrición que padecen millones de mexicanos. Esto es una propuesta y un compromiso de Morena. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Nale García. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra el diputado Macedonio Tamés Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Mecenazgo Ciudadano. Buenas tardes. Mecenazgo es una bella palabra, evoca a los condottieri italianos del Renacimiento, como los Sforza de Milán, los Medici de Florencia, los Gonzaga de Mantua. Evoca también a monarcas como Francisco I de Francia, que prácticamente adoptó a Leonardo da Vinci. Evoca a Felipe IV de España, que también protegió a Velázquez y compró cuadros de Rubens y de Rembrandt para colecciones españolas. De tal manera que la palabra mecenazgo está ligada al financiamiento por amor al arte de las bellas artes, de la pintura, escultura y arquitectura. Sin embargo, el mecenazgo no debe ser solo cosa de los ricos y los poderosos. Qué bueno que lo hacen, pero no deja esto de dejar un marcaje de exclusividad hacia el cultivo de las artes. De tal manera que esta tarde la fracción de Movimiento Ciudadano, por mi conducto, presenta una iniciativa de ley realizada por nuestro coordinador Clemente Castañeda acerca de una ley federal de mecenazgo ciudadano, simplemente aprovechando el marco legal que deja la Ley General de Derechos Culturales que se acaba de promulgar. Permite esta iniciativa que todo el mundo tenga acceso a poder financiar y participar en la promoción de la cultura, tanto en su financiamiento como en decisiones. Esta ley pretende aprovechar las plataformas tecnológicas de información y de comunicación para que todo el mundo tenga acceso a las decisiones en materia de cultura y esta no queden solamente en manos del Estado ni en manos de los poderosos. De tal manera que con mucho respeto la presento esta tarde, esperando tenga la aprobación de todos ustedes para que finalmente la cultura sea cosa de muchos, sea cosa de todos y no materia exclusiva de familias y poderosos. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, diputado Tamés Guajardo. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con su venia, Presidenta. En primer término, quiero agradecer a mi grupo parlamentario, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, la oportunidad que me brindan para presentar esta iniciativa. Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, la corrupción es un fenómeno complejo que inhibe el correcto funcionamiento de las instituciones y afecta el desarrollo social, que impide el crecimiento económico y genera inestabilidad política, estimulando desconfianza en la ciudadanía. Este fenómeno representa la falta de valores y de respeto a la legalidad. Es un modo de vida que ha deteriorado muchos ámbitos de la sociedad mexicana, alimentando principalmente por la falta de sensibilidad y responsabilidad política. Ante ello, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional hemos manifestado permanentemente nuestro acuerdo con el impulso integral de un marco jurídico para combatir de manera frontal la corrupción, fomentando en todo momento la transparencia y la rendición de cuentas, y sanciones reales como siempre lo hemos pugnado. Esto se llama responsabilidad y es a lo que siempre le apostamos en el PRI. Debemos reconocer los importantes avances que hasta hoy, con la unión de esfuerzos y gran responsabilidad, hemos conquistado en esta legislatura. Y ante ello, tenemos el compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de nuestro marco legal para frenar a quienes han insistido en incurrir en actos indebidos y en actos de corrupción que ponen en riesgo la buena marcha de la administración pública y la rectitud de los procesos electorales. Es tiempo de avanzar y de castigar a quienes cometen actos de corrupción. La corrupción ha permeado en todos los ámbitos de gobierno y de partidos políticos. Es por eso que coincido con la transparencia de los programas sociales, como en el caso de Tabasco, que existen dudas razonables que suponen un mal manejo de los programas sociales. No permitir que la corrupción quede impune es precisamente el propósito de esta reforma, ya que el cercenar el salario de los trabajadores es constitutivo de un acto de corrupción. Compañeras y compañeros legisladores, el progreso de México depende en buena medida de que logremos erradicar el daño que provoca la falta de responsabilidad en el servicio público y la corrupción. Por tanto, quienes cometen un ilícito de esta magnitud deben de ser castigados. Los invito a que hagamos equipo y sigamos adelante en esta lucha contra la corrupción. Hagámoslo por México, hagámoslo por nuestros hijos. Es cuanto. Gracias, diputada Tiscareño Agoitia. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 59 de la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros,
En Encuentro Social reconocemos a la división de poderes como uno de los principales soportes sobre los que descansan el ser y quehacer del Estado mexicano. Nosotros, como representantes populares, integramos el poder emanado de las urnas más numeroso. Del mismo modo, tenemos la gravísima responsabilidad de dar lustre y vigor al entramado legal e institucional de México. Las reformas a la Constitución que protestamos guardar y hacer guardar, así como la creación y ajuste de la legislación secundaria, es nuestra competencia. De esta manera, nos toca mantener al día y a la vanguardia los niveles más altos de la pirámide normativa doméstica de nuestro país. Cada vez que presentamos una reforma legal o constitucional, estamos comprometiendo el ser y actuar de los otros dos poderes de la Unión, los que encontrarán en nuestros textos el límite de su actuar. Por cuanto al Poder Ejecutivo, cada que expide normas específicas, concretas y básicamente impersonales, está desarrollando lo que se conoce como actos formalmente ejecutivos, pero materialmente legislativos. Toda vez que es imposible que el presidente de la República realice per se todos los actos derivados de su facultad reglamentaria para proveer a la exacta observancia de las leyes en la esfera administrativa, corresponde a la Administración Pública Federal la emisión de las normas oficiales mexicanas. Dichas disposiciones de carácter técnico, cuyo objetivo es establecer directrices y características aplicables a productos, procesos o servicios y que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación, especifican obligaciones ya previstas en leyes o reglamentos. Con la iniciativa que ahora someto a consideración de esta soberanía, para adicionar una fracción cuarta del artículo 59 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Encuentro Social reitera su compromiso con las mejores prácticas para el diálogo edificante entre poderes. Ello al iniciar en la integración de la Comisión Nacional de Normalización, instancia encargada de redactar las NOM, a los presidentes de las comisiones ordinarias de las cámaras de senadores y de diputados cuando se traten de temas de su competencia, quienes participarán con voz pero no con voto. Esta propuesta abre así una oportunidad valiosísima para trabajar más coordinadamente con el respeto institucional del caso, en una relación entre poderes basada en las mejores prácticas de corresponsabilidad. Nunca más legislación que paralice y haga colapsar al Ejecutivo, ni reglamentos o normas secundarias que vayan más allá de lo que la ley permite. El equilibrio entre poderes nos merece nuestros buenos oficios y la aplicación total de nuestras capacidades para un diálogo republicano que necesita este país. Por lo anteriormente expuesto, someto a su amable consideración y abro a la adhesión de quien así lo considere la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción cuarta del artículo 59 de la Ley sobre Metrología y Normalización. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado González Murillo. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Neblina Vega para presentar a nombre del diputado Juan Pablo Piña Curcín del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, señoras y señores legisladores, hoy acudo a esta tribuna a nombre de mi compañero el diputado Juan Pablo Piña Curcín a presentar una iniciativa en materia de fuero constitucional. Para los legisladores del PAN, este es un tema muy importante. Al inicio del pasado periodo de sesiones propusimos en la Cámara de Diputados la eliminación de esta figura que, más que ayudar a que se mantenga la libertad de expresión y de actuación por parte de los servidores públicos, ha servido en muchos casos como carta abierta de impunidad y como escudo ante la acción de la justicia, como lo vimos en días pasados con la situación del diputado del PRI, Tarek Abdallah. Señoras y señores, el Congreso de la Unión no puede estar pidiendo la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción mientras en los propios recintos parlamentarios
se protege y se encubre a quienes están siendo cuestionados por su falta de probidad en el servicio público. Hay quienes no quieren que la figura del fuero se elimine y por el contrario quieren que se mantenga para contar con un resquicio de protección. Por ello, y dadas las condiciones políticas actuales, es que en Acción Nacional presentamos esta propuesta para que los procesos de desafuero de los que dé cuenta el Congreso de la Unión se concreten y no haya lugar a dudas sobre ellos. La mayoría de los aquí presentes conocen la forma en que se lleva a cabo el proceso de declaración de procedencia o desafuero. Saben que para poder proceder penalmente en contra de ciertos servidores públicos es necesario que por mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados se declare si hay lugar o no. Todas las diligencias y conocimiento del asunto, así como la emisión del dictamen, están a cargo de la sección instructora, que es el órgano encargado de sustanciar la declaración de procedencia y juicio político, según lo dispone la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La integración de la sección instructora, de acuerdo con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estará conformada por los miembros que para tal efecto designe la comisión jurisdiccional, sin que ésta señale el número de integrantes. Por otra parte, el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que por cada Cámara se designarán cada una de las comisiones 4 integrantes para que formen la sección instructora en la Cámara de Diputados y la de enjuiciamiento en la de senadores. Ahora bien, el artículo 45, numeral 7, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los proyectos de dictamen de la sección instructora y los de las comisiones encargadas de resolver los asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, solo pasarán al Pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos. Para poder emitir un dictamen para que el Pleno de la Cámara conozca el resolutivo de declaración de procedencia, será necesaria la votación por mayoría de los presentes de la sección instructora. Ahí está el problema. La disposición del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide que algunos procedimientos de declaración de procedencia sean del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, toda vez que la integración de un número par de la sección instructora da lugar a la posibilidad que haya un empate, siendo estos resueltos por un número reducido de diputados, evitando la pluralidad de opiniones e ideas, contraviniendo con la decisión del pueblo. Por ello, se propone una reforma al artículo 11, segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que la sección instructora esté compuesta por un número non, es decir, por 5 integrantes y con ello evitar el problema antes mencionado. De esta manera, señoras y señores legisladores, estaremos en posibilidad de dar mayor agilidad y certeza a las decisiones de la sección instructora y que los casos que son tan relevantes no se queden atorados por una falta de una mayoría de legisladores. Es cuanto por su atención. Muchas gracias. Gracias, diputado Javier Neblina. Túnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de los Diputados. Se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforme el artículo 105 constitucional. Gracias, señor presidente.
En México no contamos con un tribunal constitucional propiamente dicho. El modelo mexicano se sustenta en la existencia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que cumple con dos funciones: ser la cabeza del Poder Judicial Federal y realizar las labores que corresponden a un tribunal constitucional. Los problemas que se generan con este modelo son múltiples. Si bien desde 1987 se ha tratado de especializar a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal constitucional, debemos reconocer que los esfuerzos no han sido completamente exitosos. La Suprema Corte de Justicia mantiene una pesada carga jurisdiccional y administrativa que le impide realizar la función tribunal constitucional que ha sido encomendada con la suficiente eficacia y eficiencia que son deseables. Las decisiones relevantes sobre interpretación constitucional que se toman día a día en este tribunal aparecen mezcladas junto con una multiplicidad de asuntos que tienen que ver de cuestiones muy variadas. La carga de trabajo, por ejemplo, de un par de semanas de la Suprema Corte de Justicia se equipara a la de todo un año de los tribunales constitucionales. También resulta muy complicado para las ministras y ministros concentrarse exclusivamente en las tareas que exige la jurisdicción constitucional. Como cabeza del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte realiza múltiples funciones. Para empezar, el presidente de la Corte encabeza también el Consejo de la Judicatura Federal. De esta manera, es responsable tanto de la dirección como de la operación del aparato que integra la justicia federal. Esta labor exige mucho tiempo, mismo que necesariamente lo aleja de sus atribuciones estrictamente jurisdiccionales. Y precisamente en esta faceta jurisdiccional, una de las responsabilidades más importantes que tiene el presidente de la Suprema Corte es dirigir los debates en el pleno de ese tribunal. Esta tarea exige conocimientos especializados y amplias horas de preparación. En la buena conducción de los debates incide directamente el tiempo que se ocupa para tomar las decisiones, pero también puede incidir en la calidad de las mismas resoluciones. Hoy en día, la Suprema Corte de Justicia está integrada por una estructura burocrática enorme. Se ha convertido en un aparato administrativo que exige muchos recursos para su operación y que cumple con muchas dificultades su labor de defensa de nuestra Constitución. La estrecha relación existente entre la Suprema Corte de Justicia y el resto del Poder Judicial Federal provoca que la Corte se ocupe formal e informalmente de múltiples cuestiones relacionadas con la vida institucional del Poder Judicial. Los últimos esfuerzos por especializar a la Corte de Justicia de la Nación empezaron con la reforma constitucional de 1987. Esa medida buscaba especializar a la Corte de Justicia en cuestiones estrictamente constitucionales. Este ejercicio tuvo un impacto muy limitado. Por ello, en 1994 se volvió a reformar la Constitución con el objeto de profundizar en el cambio de especialización de la Suprema Corte de Justicia. En 1999 se presentaron nuevas reformas para colocar a la Corte a la cabeza del gobierno y la administración del Poder Judicial Federal. La reforma también otorgó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de emitir acuerdos generales con el objeto de enviar asuntos de su competencia a los tribunales colegiados de circuito. En 2011 se presentaron nuevos cambios con el objeto de modernizar el juicio de amparo y en 2017 se cumplen ya 30 años de esfuerzos orientados a consolidar la jurisdicción constitucional en México. Debemos reconocer que los efectos han sido limitados. La jurisdicción constitucional en México
permanece sin la consolidación ni especialización necesarias. Nuestro máximo tribunal mantiene una agenda muy compleja que no permite que se aboque por completo a la jurisdicción de la constitucional. Proponemos nosotros, con esta reforma, proponemos crear un tribunal constitucional que se encargue de cumplir con la función especializada que requiere la defensa constitucional, reformando el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este tribunal se colocaría con la única función de conocer asuntos de estricta constitucionalidad. El tribunal no sería la última instancia en materia constitucional, pero sí sería una instancia suprema. En materia de amparo, también el Poder Judicial de la Federación mantiene sus atribuciones en términos muy semejantes a los que lo rigen actualmente. La Suprema Corte de Justicia conserva su posición como cabeza del Poder Judicial Federal y puede conocer en materia de amparo, en materia de revisión de amparo. La propuesta se presenta con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda atraer para su conocimiento los amparos en revisión para su definitiva resolución. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, se establece que el Tribunal Constitucional tendrá jurisdicción exclusiva para conocer de las mismas. La propuesta que sometemos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la consideración de esta soberanía consiste en crear un tribunal constitucional que se especialice de asuntos relevantes relacionados con la interpretación de nuestra Constitución. Es un primer paso para una necesaria reforma al sistema de impartición de justicia en México, para garantizar su mejor funcionamiento con imparcialidad, objetividad, eficacia, transparencia, pero también con una perspectiva de derechos humanos, con visión de género y de multiculturalidad, tal como lo establece ahora la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de los Senadores. Compañeros legisladores, informo a ustedes que la mesa directiva suscribió un acuerdo para modificar el similar de comisión que acabamos de aprobar. Solicito a la Secretaría de lectura los puntos resolutivos. Doy lectura a los resolutivos del acuerdo. Acuerdo por el que se modifica la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. Acuerdo único. Se modifica la integración de la primera comisión de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de la 53ª legislatura de la siguiente manera. Primera comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Se retira la senadora Iris Vianey Mendoza y se incorpora el diputado Macedonio Salomón Tamés Guajardo. Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 3 días del mes de mayo de 2017. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentra a discusión. Toda vez que no hay oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Los que estén porque se rechace, también a favor de manifestarlo. Hay mayoría por la afirmativa, señor presidente, se ha aprobado. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo modificatorio. Compañeros legisladores, les informo que la mesa directiva en su reunión de este día acordó la presentación de un pronunciamiento. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión lamenta la decisión comunicada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre su inminente retiro de la Organización de los Estados Americanos por considerar que no abona a la superación de la delicada situación política en ese país, al tiempo que consolida la política de abandono de Venezuela del sistema interamericano.
La mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión lamenta la reciente convocatoria a una asamblea constituyente que podría radicalizar el conflicto preexistente sin atender el llamado permanente a la celebración de elecciones bajo un cronograma definitivo, la liberación de presos políticos, la protección efectiva de los derechos humanos, la devolución de los plenos poderes a la Asamblea Nacional y el desahogo de necesidades humanitarias apremiantes en concordancia con el más reciente informe del secretario general de la Organización de los Estados Americanos sobre el particular. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respalda la convocatoria aprobada el pasado 26 de abril por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de Venezuela a la luz de las obligaciones que a todos sus miembros corresponde honrar en virtud de la Carta Democrática Interamericana. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor del restablecimiento del diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, de la restitución plena de los mecanismos de facilitación diplomática auspiciados por gobiernos de distintos países y de la superación de la crisis política actual a partir del respeto a los principios democráticos, la separación de poderes y la resolución pacífica de los conflictos internos e internacionales. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se manifiesta para que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela garantice las condiciones indispensables de alimentación, servicios de salud y básicos necesarios para garantizar la calidad de vida de los venezolanos, así como para que permita la asistencia humanitaria internacional. Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 3 días del mes de mayo de 2017. Denle volumen, por favor, en el escaño del senador Monreal. Sí, senador. Presidente, solo para que quede asentado que el grupo parlamentario del PT no acompañamos en este pronunciamiento. Así es, senador, se registra. Denle volumen, por favor, a la diputada. Sí, diputada. Sí, presidente. De igual manera, es nada más para manifestar que el grupo parlamentario de Morena no va a firmar este punto de acuerdo. Claro que sí, queda registrado. Gracias, diputada. Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el resolutivo 12º del acuerdo aprobado. Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del resolutivo 14º del acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Las intervenciones de la agenda política se insertarán en el diario de los debates. Los textos de las efemérides inscritas sobre el aniversario de la Batalla de Puebla, el Día del Trabajo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Día Mundial del Asma y el Día Internacional de la Partera se insertarán también en el diario de los debates. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día. Acta de la sesión anterior. Comunicaciones y correspondencia. Comunicaciones de las comisiones sobre sus reuniones de instalación y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Señor presidente, se han agotado los asuntos del orden del día. Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita la siguiente sesión pública el martes 9 de mayo a las 12 horas en este recinto.